Y sin más, yo le invito a estar buscando en sus Biblias. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Ahora, antes de leer esta porción en la Biblia, yo quisiera preguntar de manera introductoria, ¿cuál fue el primer punto que estudiamos el jueves pasado? La primera pregunta, ¿cuál es el fin del hombre? ¿Para qué fuimos creados? Para vivir para su gloria, pero también para qué? Y disfrutar, ¿verdad? No solamente para glorificarle, sino para disfrutar, ¿verdad? Bueno, en esta noche vamos a estar viendo otra de las preguntas, ¿verdad? Y esta es, permiten, ¿cuál es la regla que ha dado Dios para enseñarnos cómo glorificarle y gozar de él? ¿Verdad? Es la segunda pregunta que encierra este catecismo que estamos estudiando, ¿verdad? Y en esta noche vamos a estar viendo cuál es la regla por la cual nosotros podemos aprender y entender cómo vivir para la gloria de Dios, pero también disfrutar de él. Amén. Y antes de comenzar yo quisiera estar orando. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, tu cuidado, tu bondad. Gracias porque tú has sido bueno. Te pedimos perdón porque a diario te fallamos y reconocemos, Padre, que somos incapaces, Señor. Padre, no merecemos nada, Padre, no calificamos, pero a ti te ha placido salvarnos a través de tu Hijo Jesucristo. Te pido que tú nos perdones, reconocemos nuestras iniquidades y contra ti hemos pecado. Yo reconozco que no soy nada ni nadie, Señor. Soy un vil pecador, pero te ruego que me uses en esta noche, Señor, para ministrar a mi vida y a tu pueblo aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, la regla que Dios ha dado para entender cómo debemos vivir para su gloria y para disfrutar para siempre con Él es su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén? No hay otra. Es la palabra del Señor. Y vamos a estar buscando el texto que les dije ahorita, segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Y dice así: toda, ¿qué cosa? La Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Dios se ha revelado a través de la Escritura su voluntad, ¿verdad? Su voluntad revelada está en la Biblia. Y también ahí está la manera correcta de adorarlo. ¿Cuántos han escuchado? Yo no necesito ir a la iglesia para adorar al Señor. O yo adoro a mi manera. He escuchado un ejemplo bien práctico hace un tiempo y alguien decía: imagínense que es mi cumpleaños. Es mi cumpleaños. Si todos ustedes quieren agasajarme y me quieren dar una sorpresa y van para mi casa, pero cuando llegan a mi casa, adornan mi casa con los colores que no me gustan. Me compran el cake del sabor que no me gusta. Me llevan a un payaso que me asusta. Y hacen todo lo que a mí no me gusta. Usted lo hace con buenas intenciones. Pregunta, ¿me va a agradar? Por las mejores intenciones que usted tenga, no me va a agradar. Al contrario, me va a hacer sentir mal, me va a hacer sentir incómodo. Así mismo es el Señor. Hay una sola manera de adorarle. Y es según todo el consejo de Dios. Toda la palabra del Señor, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Usted quiere saber cómo adorar al Señor? Búsquelo en la Biblia que está. ¿Usted quiere saber cuál es la voluntad del Señor para su vida? Búsquelo en la Biblia que está. Todas las respuestas que usted necesita en esta vida están en la Biblia. ¿Usted quiere saber cómo ser una buena esposa? Búsquelo en la Biblia que está. ¿Usted quiere saber cómo ser un buen esposo? Búsquelo en la Biblia que está. ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Búsquelo en la Biblia que ahí está. Es importante destacar, como decía Daniel hace unos días, que la Biblia no contiene verdades, o que la Biblia no es una verdad. No, la Biblia es la verdad. Recuerdo cuando empezamos a estudiar, que no teníamos pastor acá, lo primero que hicimos fue estudiar la suficiencia, claridad e inerrancia de la Biblia. La Biblia es suficiente. Si usted necesita la Biblia entonces usted está mal. La Biblia es inerrante, no contiene errores. Me da gracia cuando alguien dice, mi jefe, el jefe que tenía, dice, no, la Biblia tiene errores. Pues se busca uno. O demuéstrame que la Biblia es la palabra de Dios. Y yo le decía, no, demuéstrame tú que la Biblia no es la palabra de Dios. Hermanos, hay cosas que el hombre natural, dice la Biblia, no puede entender. Porque tienen que ser por fe. Y la fe no es de todos. Y ese libro que usted está portando en sus manos, ya sea en el teléfono o en un libro de físico, es importante, es la palabra revelada del Señor, clara e inerrante, no se equivoca y es suficiente, es nuestra regla de fe, conducta y nuestra máxima autoridad.
Nuestra máxima autoridad no es la palabra del pastor Alberto. Yo quiero que usted entienda eso. Nuestra máxima autoridad no es mi palabra, ni la de los líderes, ni el del líder convencional. Nuestra máxima autoridad es la Biblia. Me llama la atención que los cristianos de Berea, dice la Biblia, que la iglesia de Berea era más noble, por así decirlo, que la iglesia de Tesalónica. Para mí la mejor iglesia del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Pablo tenía una reputación. Recuerdan, Cristo tuvo un Pedro que no sabía poner ni la hoja en un tubo. Pero tuvo un Pablo que era un erudito de la ley. Entonces la gente, de hecho Pedro, creo que en la segunda carta de Pedro, decía que el hermano Pablo escribía ¿qué cosas? Cosas difíciles de entender. O sea, Pablo era un mechado. Pero los bereanos no miraban eso. Los bereanos lo que decían, sí, tú eres Pablo, ok, ¿qué estás diciendo? Vamos a ver si está aquí. Y hermanos, hoy en día, creo que era Spurgeon que decía que el mayor peligro que tiene la iglesia es que honran lo que dicen desde el púlpito sin pasarlo por la Biblia. Y no puede ser. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. Salmo 119:160 dice, la suma, o sea, desde Génesis hasta Apocalipsis, la suma de tu palabra es verdad. Y es eterno todo juicio de tu, y eterno es todo juicio de tu justicia. Ahora, una vez que ya el hombre ha entendido cuál es el fin principal de él como criatura creada, es cosa natural que el hombre se pregunte, bueno, ¿cómo debo hacer ahora para glorificar a Dios? ¿Verdad que sí? Y para gozar de él es una pregunta que todos nos podemos hacer. Bueno, respuesta, lo único que puedes hacer para saber de esto es llenarme del libro que habla de Dios. ¿Cómo puedo glorificar a Dios y cómo puedo vivir para su gloria? Bueno, llenarme del libro que habla de él. Charles Spurgeon decía que hay muchos cristianos que tienen tanto polvo en la tapa de su Biblia que pueden escribir condenación en ella. La Biblia no es un libro de cuentos y no son muchas historias, es una sola. La Biblia no es un libro de fábulas, la Biblia es la palabra del Señor, es viva y eficaz y transforma las vidas. Es la única que cambia. El Evangelio cambia. Hoy en día, como decía John MacArthur, se ha diluido tanto el Evangelio, esta palabra bendita del Señor, que si fuera veneno no mataría a nadie, pero si fuera medicina no sanaría a nadie. Hoy queremos llevarnos bien con todo el mundo, pero recuerden que siempre odiaron al mensajero. Hoy los pastores quieren ser alabados por la congregación. Hoy los líderes quieren ser agradados por todos los hombres. Pero recuerden siempre, y la Biblia dice que nunca la revelación vino ¿por qué? De parte de mi voluntad humana, siempre vino de parte de Dios, pero siempre odiaron al mensajero. Porque ese mensaje que usted porta en el libro o en el teléfono ofende. Ese mensaje cambia precisamente porque te hace ver cuán malo y cuánto necesitas de Dios. Ese mensaje cambia porque dice quién es Dios y quiénes somos nosotros. Por eso cambia. La Biblia ha dejado claro que Dios es un Dios celoso que busca su propia gloria. Amén. Y Él establece parámetros inviolables en la manera que se le debe adorar y glorificar. Parámetros inviolables, hermano. Pero tristemente hoy la humanidad le ha dado la espalda a Dios y a su palabra. Y cuando dejamos a un lado la palabra de Dios, inevitablemente hay un solo veredicto y va a pasar algo. ¿Sabe qué cosa? Vamos a caer en idolatría. Vaya conmigo a Romanos 1, 18, 23. Romanos 1, 18, 23. Hay un detalle importante en este texto. Y dice así, usted lo conoce, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿A quién? A los cristianos. A los hombres. Verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí viene lo importante. Pues habiendo sabido algo de Dios, dice así la Biblia, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Vea esto, ya su corazón era necio, bueno, fue entenebrecido más. Profesando ser sabios, se hicieron necios, estúpidos, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hermano, el hombre no es que tenga una idea vaga de quién es Dios. No. Creo que es Gruden, pastor, que dice que el hombre siente a Dios en su fuero interno. Es Gruden, no recuerdo quién, no sé quién lo leí. El hombre siente a Dios, el hombre conoce tanto de Dios que decide rechazarlo.
El hombre sabe quién es Dios. Ahora, lo triste del caso es que no solo el mundo ha dejado la palabra del Señor, sino que desde la antigüedad, desde los tiempos del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios también se ha apartado de su palabra. Le han dejado de dar valor a la palabra de Dios. Vaya conmigo a Salmo 106, 35 al 40, y si alguien lo tiene, por favor, me ayuda a leerlo. Salmo 106, 35 al 40. 35. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de carne, a la tierra de contaminación, y la tierra fue contaminada con sangre. ¿Hasta cuándo dijiste? Hasta el 40. Ajá. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió, por tanto, el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Amén. Aquí está hablando de Israel. David está llorando, está endechando por Israel. Y vemos como David está hablando de la rebeldía de Israel, ¿verdad? Y la idolatría de Israel. Que siendo el pueblo escogido por Dios para que le sirviera solo a él, ahora se estaba entregando, se estaba prostituyendo, estaba adulterando sus creencias, yendo detrás de dioses paganos, ¿verdad? Y adoptando prácticas de otras naciones. Y vamos a ver también como reyes como Salomón lo hicieron también. En 1 de Reyes 11, 7 y 8 dice: entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. A mí me llama la atención porque Salomón fue el rey más sabio que pudo haber existido. De hecho, dice que disertó en unas cuantas cosas. Y de hecho yo creo que Salomón se sabía muy bien la ley. Salomón conocía la ley. Y en Levítico 18, 21 era muy claro, dice: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego Moloc, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Y el pueblo de Israel completo lo hacía. Vaya conmigo a Ezequiel 8. Ezequiel 8. Ezequiel capítulo 8, y dice así: en el sexto año del mes sexto, los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y ahí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las quedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí el norte, al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que tú haces? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y aquí en la pared un agujero, y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Cavé en la pared, y aquí una puerta, y me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subió una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Hermanos, era deplorable la condición de Israel. Israel estaba contaminada hasta lo más profundo, ¿verdad? Tanto así que incluso su capital estaba llena de paganismo e idolatría. Pero lo triste del caso es que esto no se quedó en el Antiguo Testamento.
El día que más idolatría se comete en el mundo es el domingo en la mañana. Porque millones de cristianos están adorando a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Es más, Papá Noel, un Dios que es todo amor, despojado de su carácter, que es todo bondad, que no puede castigar, es un Dios que no se aira. Y ese es el Dios que muchas iglesias hoy están predicando y están idolatrando, porque no es el Dios de la Biblia. Y si no se adora al Dios de la Biblia, es idolatría. Y ellos creen que están rindiendo culto a Dios. De hecho, una de las señales del fin es que dice, nos van a matar y van a pensar que están rindiendo culto a Dios. Y yo lo hago para el Señor. Hay una película de Cantinflas que se llama Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. No bastan las buenas intenciones, hermano. El infierno está lleno de gente con buenas intenciones. Y camino allá van 1000 gente con buenas intenciones. Hermano, la iglesia ha adoptado hasta prácticas paganas, mundanas, seculares, dentro de la iglesia. La iglesia ha adoptado prácticas que nada tienen que ver con el evangelio, nada tienen que ver con su palabra, hermanos. Jeremías 15:19 dice, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entre sacar los preciosos de lo vil serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Hermano, a mí me llama la atención como muchas personas hoy quieren adoptar prácticas del mundo para atraer a los mundanos. Y de ninguna manera la iglesia puede hacer eso porque vas a llenar la iglesia de gente mundana y impía. Si tú diluyes el evangelio, hermano, mira, el impío lo menos que puede hacer en esa silla es, en cualquier silla de la iglesia, sentirse cómodo. Si un impío de la calle viene a una iglesia y él se siente cómodo, se siente feliz con su pecado, hay un problema serio en esa iglesia y con esa predicación. No debemos de ninguna manera adoptar prácticas carnales para atraer a las personas a Cristo. La Biblia es más que suficiente para cumplir con ese propósito. No podemos ayudar a Dios creyendo o haciendo acotaciones o alguna interpretación extra bíblica de lo que la Biblia dice. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La Biblia enseña que los escogidos de Dios van a reaccionar a la voz del Padre a través de su palabra. Juan 10:4, 26, 27 dice, cuando ha sacado fuera todas las propias, el buen pastor, dicho sea de paso, Cristo no es un buen pastor, Él es el buen pastor. ¿Bien? Bueno, cuando ese buen pastor ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué? El 26 dice, los fariseos le dicen y le reclaman a Jesús y Él le dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. La característica de la oveja del Señor es que conoce a su pastor y le sigue, escucha su voz. Hoy yo iba a predicar sobre el decreto de Dios, porque había un desechuche, y ahorita como a las 3 de la tarde mi hermano me llama y dice, no es eso, es sobre la palabra. Y había algo interesante en cuanto a los decretos de Dios y la soberanía de Dios, ¿verdad? Que Dios elige, hay una elección, Romanos 9 lo dice, ¿verdad? Ahora, cuando Dios te elige, Él no solo te elige, Él te capacita para que tú escuches su voz, Él te llama. Él te capacita para que tú escuches su voz, pero aún más, Él te capacita para que tú reacciones a su voz. Hermano, y la oveja del Señor va a reaccionar a la voz del pastor. No se sabe cuándo, a lo mejor como el ladrón en la cruz en los últimos momentos de su vida. Pero si usted es oveja, usted no pierde esa condición. Y esa es una enseñanza clave que está en la Biblia, por eso es tan importante que nuestro mensaje sea bíblico. Hay verdades inamovibles en este libro, sobre las cuales usted va a sentar las bases de una vida espiritual llena de gozo, llena de paz, no de felicidad completa como el mundo lo dice. No, el cristiano tiene gozo aún en medio de la adversidad. Y gozo no es enseñar los dientes siempre de alegría, no. Pero usted no puede llegar a esa paz plena si usted no conoce de la palabra del Señor, hermano. Si usted no conoce a Cristo, usted no puede llegar a ese entendimiento, hermano. Y solamente se conoce a Cristo a través de la palabra. A través de la palabra. Ahora, ¿cuál fue la razón principal que llevó al pueblo de Dios a la idolatría al paganismo? Bueno, una de las razones principales. Vaya conmigo a Jueces 2, versos del 10 al 13.
Muere José, ¿verdad? Viene una serie de acontecimientos y dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Seguido siempre en la Biblia, cuando el pueblo de Dios dejaba la palabra a un lado y venía que se mata la idolatría. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras los otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Dejaron a un lado la palabra de Dios. Dejaron a un lado la palabra de Dios. Iglesia, nosotros tenemos que velar por no dejar nunca a un lado la palabra del Señor. Debemos someter nuestra vida a lo que dice la palabra de Dios. Cuando nuestra voluntad y la voluntad del Señor entran en pugna, tiene que prevalecer la voluntad de Dios. Usted tiene que decidir libremente darle la gloria a Dios. Pero eso solo va a pasar cuando usted se alimente de la palabra y usted conozca y reconozca quién es Dios, lo que hizo por usted y por mí y quién somos nosotros. Lo peligroso de la corriente doctrinal del arminianismo es que disminuye a Cristo a un punto tan bajo y eleva al hombre a la máxima expresión. Por eso es tan peligroso el arminianismo. Y alguien me decía, tú eres muy radical. La Biblia es radical. La Biblia es radical. Hay que tener cuidado, hermano. Cuidado, hermano. Hay que tener cuidado con las redes sociales. El pastor hablaba de esto el jueves pasado. Las redes sociales están bombardeadas de falsos predicadores. Y todo lo que se oye bonito y tiene lógica no es verdad. ¿Usted sabía eso? Todo lo que se oye bonito, usted dice, wow, qué clase de palabra, qué aliento, qué... No. Páselo por la Biblia. Páselo por la Biblia. Segunda de Crónicas 34, 14 al 21. Segunda de Crónicas 34, 14 al 21. Aquí hay un acontecimiento bien interesante. Y al sacar el dinero que había sido traído de la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y cuando cuenta Hilcías, dijo el escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han cogido el dinero que se dio en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de lo que hace la obra. Además de esto declaró el escriba Safán al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Elcán, hijo de Safán, y a Adón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, andad y consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel. Hermanos, el libro de la ley se había perdido. La palabra de Dios se había omitido. ¿De qué manera un pueblo puede ir bien si la palabra de Dios se denigra o se deja de lado? George Washington decía que es imposible gobernar una nación sin Dios y sin la Biblia. Y ciertamente es imposible. Desde el principio de la vida y la tierra, Dios se le ha revelado al hombre por su palabra. Y esto lo vemos claro en los primeros capítulos de Génesis. O sea, Dios ha hablado. Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo. Dios tenía una comunicación estrecha con Adán y Eva. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios, en otras palabras, estaba haciendo con Adán y Eva lo que está haciendo con nosotros a través de estos 66 libros. Le estaba dando instrucciones para que ellos pudieran glorificarle y gozar de una vida plena en Él. Amén. Luego en el capítulo 2, Dios coloca al hombre en el jardín del Edén y le dice lo que debe hacer y lo que no puede hacer, lo que puede comer y lo que no. Y concluye este capítulo con la creación de Eva. ¿Verdad que sí? La cual debía recibir de parte de Adán toda esa información que Dios le iba comunicando. O sea, Dios le dijo a Adán todas las cosas que debía hacer. Y Adán debía comunicarle a Eva todas esas cosas que ya de antemano la había sabido porque Dios se lo había dicho. ¿Verdad que sí? Por lo tanto, ellos eran capaces de entender la revelación de Dios.
a través de su palabra, pero además eran responsables de obedecerla. El hombre necesitaba escuchar la voz de Dios incluso cuando todavía no había sido dañado por el impacto del pecado. Adán necesitaba instrucciones claras y precisas de Dios para saber cómo debía vivir. La iglesia necesita las instrucciones claras y precisas de Dios, ya no con la voz audible, pero sí con su palabra revelada para saber cómo debe vivir, cómo puede glorificar a Dios. Y ahora, a la altura del capítulo 3, vemos como la palabra de Dios ha sido uno de los objetivos principales de los ataques de Satanás. Vaya conmigo a Génesis 3, del 1 al 5. Si alguien lo tiene, por favor, lo puede leer. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él será abierto vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hermano, usted se da cuenta de que Satanás no atacó a Eva como una amenaza. Satanás no envolvió a Eva como una amenaza, como una idea. Satanás atacó a Eva con la idea de que Dios no era confiable. Satanás le metió en la cabeza a Eva de que Dios no era confiable, no era digno de confianza, de que su palabra no debía ser tomada en serio. Él convenció a nuestros primeros padres de que ellos debían desechar la palabra de Dios si querían progresar. Y ahora esa misma idea está siendo sembrada en el corazón de los hombres hoy. Está siendo sembrada en el corazón de los hombres hoy de que la palabra no es necesaria. Sí, es la palabra de Dios, pero igual que los gálatas, igual que los hebreos, ustedes necesitan esto y necesitan aquello. Pero Dios llevó a cabo un plan de rescate a través de uno nacido de mujer, que vamos a ver que también era Dios. Y lo primero que hace para comenzar ese plan de rescate es convencernos del origen divino de su palabra. Es lo primero que hace. Vamos a 1 Tesalonicenses 12, 13 y 14. Dice así: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que está en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Ahora, hay tres lecciones importantes aquí. Debemos agradecer a Dios de que nos haya convencido por medio de su palabra, de que su palabra es su palabra. Eso lo escuché y me gustó. Parece un trabalengua, pero no lo es. Debemos agradecer a Dios de que nos haya convencido por medio de su palabra de que su palabra es su palabra. Esta congregación de Tesalónica viene de un trasfondo pagano. Habían sido expuestos a muchas ideologías y filosofías religiosas. Pero cuando oyeron el mensaje que Pablo le traía, ellos lo recibieron no como una religión más, sino como dice Pablo, lo que es la palabra de Dios, la palabra del único y verdadero Dios. Es Dios el único que puede hacer eso, y es por eso que Pablo no le da gracias a los tesalonicenses por haber recibido la palabra. ¿Ustedes se dieron cuenta? Pablo le da gracias ¿a quién? A Dios. Pablo en ningún momento dice: ay, gracias porque ustedes recibieron la palabra de Dios. No. Pablo da gracias a Dios. 1 Tesalonicenses 1, 4 y 5 dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. La palabra elección aquí no se refiere a la elección de los hombres hacia Dios, sino a la elección de Dios a los tesalonicenses. ¿Está claro ahí, verdad? Y Pablo les dice: yo sé que ustedes fueron elegidos porque cuando escucharon la palabra de Dios, en medio de esa confusión filosófica y de todas esas falsas doctrinas, ustedes la recibieron porque esa palabra vino con poder. No va a haber avergüenza del evangelio. ¿Por qué? Esta palabra tiene poder, hermanos. Me llama la atención que la Biblia dice en el Antiguo Testamento: cercano está Dios a su pueblo. Pero luego más adelante dice en el Nuevo Testamento: cercana está la palabra a su pueblo. ¿Se dan cuenta?
Equiparan la palabra de Dios con la presencia de Dios. ¿No? La palabra de Dios es omnipresente, omnipotente, redarguye, cambia, transforma. De hecho, Jesucristo es el Verbo encarnado. En la tentación de Jesús había un problema serio que Satanás no sabía. Satanás conocía intelectualmente la palabra, pero Cristo era la palabra. Satanás no tenía cómo ganar esa pelea. Primera Tesalonicenses 2:12 dice: y os encargábamos que anduviesen como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Él los llamó, ¿cómo? A través de su palabra, y los convenció por medio de su espíritu de que su palabra es su palabra. Segunda Tesalonicenses 2:13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Qué verdad? ¿Qué verdad? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El verdadero evangelio no le da la gloria a los hombres, sino a Dios. Cuando estoy en un evangelio que glorifica al hombre, no se haga daño, salga de esa iglesia corriendo. El evangelio le da la gloria siempre a Dios, siempre, 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 a Dios. Una pregunta, no me responda. ¿Por qué usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? No me responda. Aunque yo sé que hay muchos argumentos que demuestran el origen divino de la Biblia, no es por eso que usted y yo creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Usted y yo creemos que la Biblia es la palabra de Dios primero porque fuimos escogidos por Dios. Él nos llamó, nos salvó, nos rescató de nuestra mala manera de vivir y puso su Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Y por medio de su palabra y el entendimiento que el Espíritu Santo nos da, es que podemos creer que esta palabra es la palabra del Señor. ¿Se entiende? Parece un trabalengua, vuelvo y repito, pero no lo es. La gloria siempre es para Dios. Usted no es lo mejor que parió una madre, ni lo más inteligente que hay. Lo bueno que hay en usted y en mí viene de Dios. Y si podemos entender la Biblia y podemos ser convencidos del pecado, y esta palabra nos redarguye y nos enseña y a veces nos golpea, es porque el Espíritu Santo está en nosotros, que es Dios, y Él nos lleva al entendimiento y nos lleva al arrepentimiento, como lo dice su palabra. Escuché alguna vez esta historia de Miguel Ángel, ¿verdad? El escultor, renacentista, y Miguel Ángel había un bloque de mármol delante de él, ¿verdad? Y alguien le dijo, él iba a hacer un caballo, iba a esculpir un caballo de él, y alguien le dijo, ¿y cómo tú vas a sacar un caballo de él? Y él le dijo, fácil, yo le quito todo lo que no se parece al caballo. Así es Dios. Dios coge esta palabra y a través de la palabra coge el martillo y el cincel y empieza a quitarnos todo lo que no se parece a Cristo. A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, pero al cual todas las cosas les ayudan a bien, no es que no te enfermes, que seas millonario, que tengas un buen negocio, no, es que seas conformado a la imagen de su Hijo. A usted y a mí todo lo que nos acontece nos ayuda a bien, porque todo lo que nos acontece es para conformarnos a la imagen de su Hijo. ¿Y usted sabe dónde está esa enseñanza? ¿Dónde está? En la palabra. Por eso es importante no desechar la palabra, no subvalorarla. Nosotros venimos de fábrica con una predisposición en contra de la palabra de Dios. O sea, aceptar que la Biblia es divina atenta contra toda inclinación de nuestro corazón, porque tendríamos que aceptar que somos pecadores impotentes y que necesitamos la intervención de Dios en Cristo para salvarnos y que debemos rendirle a Él toda nuestra vida como nuestro Rey. Eso implica aceptar que esta palabra viene de Dios. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Recuerdan lo que yo decía al principio? Hay cosas que se entienden por fe. Por la fe entendemos que todo el universo fue creado. Entonces, ¿cómo tú me explicas? Yo no te puedo explicar. Yo lo entiendo y lo sé por fe. Yo no estaba ahí cuando Dios dijo sea la luz. Pero yo creo, porque esta palabra me lo dice, y yo creo que esta palabra es verdad. Y es la palabra de Dios. El hombre natural se refiere a como venimos de fábrica usted y yo. Nosotros venimos de fábrica. ¿Sí? Así que si hoy estás convencido de que la Biblia es la palabra de Dios, debes darle gracias a Él y dar brincos de alegría, porque eso fue obra solamente de Él.
Y es Él el que se lleva toda la gloria, no tú. ¿Se entiende? Lo primero que pasa con un cristiano, hay un pasaje que me encanta de la Biblia, está un poco fuerte. Dice este pasaje: el perro vuelve al vómito y la puerca lavada. Lo primero que pasa con el cristiano cuando viene a Cristo es cambia la mente. Hay muchas personas que ustedes la ven en la iglesia, pero Dios no ha tocado su corazón y su entendimiento. La Biblia no ha penetrado sencillamente porque aparentan ser ovejas, pero sigue siendo puerca. Esa puerca que parece ser oveja, al final va a terminar en el fango. Tiene que haber un cambio en tu naturaleza, en tu manera de pensar. Y ese cambio solo lo provoca el Espíritu Santo a través de la palabra. Amén. Se correlacionan, ¿no? Son indivisibles, hermano. La palabra y el Espíritu son indivisibles. Entonces, lo primero que hace Cristo cuando llega a tu vida es romper todas aquellas creencias que tenías, todos aquellos esquemas que tú creías, aquello que creías que era bueno. Cristo te enseña ahora a través de su palabra que Él lo domina y empiezas a andar y a tener nuevos apetitos espirituales, y va a llegar un momento en que ya tú dices, no puedo hacer aquello, sino dices, no quiero hacer aquello. Va a llegar un momento en que cambia a ser, no puedo por el no quiero, y eso solamente lo va a provocar el Espíritu Santo a través de la palabra. Número 2, Dios usa instrumentos humanos para traernos su palabra, y aún así sigue siendo su palabra y no un mensaje humano. ¿Entienden? Dios usó a más de 40 autores de diferentes épocas, 1500 años aproximadamente, fue el compendio, el tiempo se estima, de las escrituras, y Dios usó a más de 40 autores, de diferentes naciones, pueblos, tribus, pero porque eran hombres no deja de ser la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:3 dice, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, lo leí ahorita, de nosotros no la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. El Señor usó a sus apóstoles para completar las escrituras. Y luego los evangelistas, predicadores, llevan esta palabra a través de la proclamación del evangelio, de manera que Dios hace oír su voz en el mundo a través de aquellos que proclaman fielmente su palabra. Cuando el pastor se para aquí a predicar, aunque sea el pastor el que está predicando, crea que es palabra de Dios. Siempre y cuando lo que el pastor esté predicando sea cristocéntrico y bíblico. Es un hombre, amén, pero está predicando la palabra del Señor fielmente, y por ende es palabra del Señor. Amén. Él hace oír su voz a través de nuestra voz cuando exponemos fielmente lo que la Biblia dice. Cuando yo doy mi opinión, eso no sirve para nada. John MacArthur dice, si la Biblia lo llama pecado, no me importa tu opinión ni la mía, es pecado. Si la Biblia dice que está mal, no me importa la opinión de nadie, la Biblia dice que está mal. 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia sea del poder, sea de Dios y no de nosotros. Tenemos el tesoro del Evangelio, pero en un vaso de barro que no sirve. Para que no miren al vaso, sino al tesoro que contiene. Y eso es lo que me enamora a mí de Dios, que Él usa seres tan imperfectos como nosotros, seres pecadores, sucios, que le traicionan a diario, que dicen mentiras, malas palabras, piensan mal del hermano, murmuran. Dios usa a esos seres para que puedan proclamar la verdad del Evangelio, para que puedan predicar el Evangelio. ¡Wow! Debemos darle gracias a Dios por eso, ¿no? Porque Dios nos usa así, tal y como somos. ¿Saben lo que le dice Jesús a los 70 después de comisionarlo? El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Es un problema serio desechar la palabra, porque es el pastor el que lo dice, o es Nercito el que lo dice, o es, no sé, o es Daniel, o es San Juan de los Palotes. Hermanos, si están predicando la Biblia cristocéntricamente, es un error desecharla. Porque no me está desechando a mí, está desechando a Dios. Y yo creo que Pablo tenía este pasaje en mente cuando le dio a los creyentes de Éfeso. Vaya conmigo a Efesios 2:17. Así es el pasaje. Efesios 2:17. Y vino a anunciar la buena nueva de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca.
Así es. Y vino y anunció las buenas nuevas, hablando de Cristo. Aquí está hablando de Cristo. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Pregunta, y lo curioso de este pasaje es que Cristo apenas salió de los contornos de Palestina. Una vez predicó en Tiro, otra vez fue a Sidón. De ahí yo creo que Cristo no abundó más geográficamente. ¿Cuándo fue que Jesús fue a Éfeso? No me pregunta. Nunca. Jesús nunca fue a Éfeso. Lo que Pablo nos dice es que Cristo vino a través de sus predicadores. Porque el que a vosotros oye, a mí me oye. Cristo nunca había ido a Éfeso. Sin embargo, dice que fue y lo voy a leer. Y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Cuando alguien predica el Evangelio, está anunciando las buenas nuevas del reino y está predicando la palabra del Señor. John Stott dice que la predicación brinda pies y voz al Cristo vivo. La predicación es mucho más que la exposición de un pasaje bíblico. La predicación de la palabra es el medio a través del cual Dios viene a nuestro encuentro para hacernos escuchar su voz. Hermanos, la palabra de Dios debe ser nuestro pan diario, nuestra comida. La palabra